Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a este programa de jóvenes de Mundo Cristiano. En este mes de octubre estaremos hablando acerca de la Reforma Protestante. Y sabemos que ya se cumplen más de 500 años, 506 años, desde que hace un monje alemán llamado Martín Lutero clavó esas tesis acerca de 95 tesis. esas 95 tesis o esas protestas acerca de las injusticias y malos hábitos que tenía la Iglesia Católica desde entonces. Y nosotros hoy en este mes, este 31 de octubre, cumplimos 106 años justamente de esa reforma. 506 años. Perdón, 506 años, Sí, hace claro. ya bastante tiempo, de esa reforma, en donde por mano divina las escrituras pudieron llegar a todo el pueblo cristiano. En el día de hoy estaremos comentando con mi querida amiga y hermana Laura Rodríguez, Dios les bendiga, estimados hermanos y oyentes que están ahí en sintonía de su programa Mundo Cristiano. Qué privilegio poder estar aquí para poder hablar de este tema, ¿verdad? Así En un es. mes de la Reforma Protestante, en lo que nosotros creemos, donde están nuestros credos, pero estaremos hablando de unos temas los cuales usted también debe de interesarse para conocer, para profundizar y que nos acompañe también. Gracias, Dalvin, por la oportunidad. Así es. Gracias a aquellos que siempre están ahí abriéndonos las puertas de sus hogares, de su oficina, para poder entrar con nosotros y escudriñar un poco la palabra del Señor y también un poco de historia. ¿Por qué no? Es necesario también conocer la historia, de dónde viene, también para entender la palabra del Señor. Así es. Así que nada, es un privilegio para mí. Ustedes saben que es gracia inmerecida que da el Señor de poder estar aquí y hablar de su palabra. Y Laura así- Rodríguez de este lado. Yo no sé si lo mencioné, ¿lo Claro mencioné? que sí. Ah, ok. Y entonces en este mes estamos hablando, el equipo de Mundo Cristiano, como ha escuchado en los distintos programas, acerca de una iglesia reformada siempre reformándose. Esta es una frase que proviene de una escritura en latín que dice Ecclesia reformata semper reformata. Eso es en latín. Ajá, en latín. Et secum verb Dei, que quiere decir según el verbo de Dios o la palabra de Dios. Una iglesia reformada siempre va a ser reformada según la palabra del Señor. Y aquí entonces nosotros podemos empezar a tratar el tema de este mes, que es acerca de esas distintas ramas que nacieron de ese edicto que se dio, porque Martín Lutero nunca planeó que la iglesia se separara, sino reformar la iglesia en ese momento. Pero por mano de Dios, nosotros ahora estamos aquí con diferentes ramas, diferentes, no creencias, porque creemos en un mismo Dios, todos los que nos llamamos reformados. Hay algunas líneas que no siguen tanto, que eso vamos a estar estudiando. Pero en este mes vamos a hablar exactamente sobre esas líneas que nacieron de la Reforma Protestante. Pero antes, las actividades de nuestra iglesia. Así es. Los martes nosotros tenemos nuestra escuela bíblica, puede venir y ser parte de esos estudios que se están dando bien temáticos acerca de la palabra de Dios. De Que cómo por cierto, debatir. estamos hablando de la historia de la iglesia. Así es, estamos hablando de la historia de la iglesia. Así Puede es. ser parte de la actividad que se realiza cada martes en nuestra iglesia de Dios de la Profecía Central de la Romana, ubicada en la Espaillat número 86. También los jueves tenemos un culto congregacional, los jóvenes estarán dirigiendo algunos cultos, a igual que el resto de los ministerios de la casa. También los sábados tenemos los jóvenes visitas en los hogares de algunos jóvenes. Creo que el de esta semana pasada, de esta semana que viene, es de una de nuestras amigas y hermanas de la iglesia. Así es. Y los domingos nosotros tenemos, como siempre, a las 9 de la mañana nuestra escuela dominical. Así es. Y luego continuamos con nuestro culto congregacional. Puede venir y ser parte de nosotros. Así es, y también recordándoles que estamos en redes sociales, Instagram, el Ministerio de Jóvenes, Así ¿verdad? es. Que es espacio juvenil, se llama FBI, Ministerio FBI, Fieles, Bendecidos e Íntegros en Instagram, y en Facebook también estamos en la Iglesia de Dios de la Profecía Central de la Romana. Puede buscarnos y ahí también informarse de todo lo que concierne a la vida de la iglesia. Así es. Sin más, entonces pasamos a este gran tema acerca de la iglesia luterana.
A veces los escuchamos y tal vez hemos escuchado el término de la iglesia luterana, pero no manejamos bien ese concepto. Hay que saber que la iglesia luterana o el luteranismo es una rama del protestantismo que sigue la línea de enseñanzas de Martín Lutero, del cual recibe el nombre, luteranos por Lutero. Que por cierto, perdón que te interrumpa, Dalvin, se le pusieron ese nombre, ¿verdad? Pero Martín Lutero, cuando él no esperaba que fueran como fuera esas así nombrado. divisiones, ¿verdad? Que hubiera en la iglesia, pero él comenzaron a llamarse los seguidores de Lutero luteranos. Así es. Y a él no le gustaba eso. El deseo de él era que fueran evangélicos, Así no es. llamados luteranos. Eso es algo que es muy bueno notar. Que es interesante que muchos de los movimientos fueron llamados de forma despectiva y luego tomaron el nombre. Los calvinistas fue por Ajá, Calvino, mira eso ajá, que siguen a exacto. Calvino y sucesivamente. Pero hay que irnos al inicio de dónde surgió esta división, que fue, no podemos hablar de protestantismo sin antes hablar de luteranismo. ¿Por qué? Porque todos aquellos que seguían las enseñanzas que Lutero había clavado en la puerta de Wittenberg, que es como hoy en día clavar en un post, En un literalmente post. en En Instagram, ¿verdad que sí? Exacto, o en Ajá. Facebook, mi muro, creo que Exacto. viene de ahí, no sé, que se clavan en un muro para que todo el mundo pudiera compartir y leer acerca de ellos, era Exacto. público. Ujú. Entonces, en el año 1520, Lutero fue llamado a la dieta de Worms, donde a él se le instruyó a que él debía retractarse de todos los escritos que había hecho. Él pensaba que era debatir, a decir, la iglesia iba a decir, ok, ¿qué quieres, Lutero? Pero no, él fue y le dijeron, retráctese de todo esto. Y en ese grito fue que nació dos de Y él los... pidió, ahí en ese momento, él pidió que le dieran un espacio para él Exacto. poder Pero justamente pensar. en esa dieta de Worms, luego de que él volvió de ese espacio que le dieron, es que surge o se proclaman dos de las 5 solas que luego serían establecidas, que es solo la Biblia y la salvación solo por fe. O sea, por fe en Jesucristo. Que él dijo, a menos que sea yo convencido por las Sagradas Escrituras, y ahí nace el grito de solo la Escritura. Y las 5 solas es un principio establecido posteriormente, pero en base a todas esas demandas que se hacían en la Reforma, acerca de cómo debería dirigirse la iglesia del Señor, no dirigirse en base a hombres, sino en base a la palabra, no hacerse en base a obras, sino en base a fe, a la gracia por fe y demás, que todo era para la gloria de Dios, que todo es solamente mediante Cristo. Y sabemos que todo esto surgió con ese grito de nosotros querer volver a las Escrituras. Desde ese punto entonces, en el 1521, se declara un edicto que declara a Lutero y a todos los que seguían esas enseñanzas como prófugos y herejes. Estaban excomulgados de la Iglesia Católica. Exactamente. Y es bueno destacar, Dalvin, que Lutero no quería desde un principio que se dividiera la Iglesia Exacto. Católica. Él simplemente quería hacer una reforma, pero esa reforma en el 1521 provocó una división Así entre la es. Iglesia Católica y entonces los luteranos, aquellos que pues seguían las mismas creencias Exacto. que Lutero. Y es por eso que bueno, se dieron muchas guerras, hay que decirlo, en ese entonces. Luego de que Lutero se haya dividido, que hayan excomulgado a Lutero, ya muchas personas habían leído las 95 tesis promulgadas y veían en la iglesia como algo no tanto religioso, sino algo más político, que querían tener el poder, que si era el rey, que si elegían y quitaban reyes. Por lo tanto, el común del pueblo se vio volcado más en las ideas de nosotros todos somos sacerdotes que promulgaban los luteranos o Lutero. Y ellos, perdón, ahí que te interrumpa, ellos se basaban en Así es. Primera de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En eso ellos Amén. creían. Así, y todos debemos creer en esto porque es basado en las Escrituras, pero recordemos que en la Iglesia Católica solamente pocos tenían el poder para leer. Para leer la Biblia. Así es, porque eran solamente en latín y solamente un pequeño grupo. Y Martín Lutero y el grupo de reformadores
al decir que todos somos sacerdotes, todos tenemos la capacidad de leer las escrituras por nosotros mismos. Y Lutero hacía algo que podía hasta ser sumamente ultra peligroso en aquel tiempo, porque él en ese tiempo de ser excomulgado, ¿verdad? Exacto. Que se dieron muchas guerras en ese Que momento. se dieron muchas guerras y en ese buscaban momento. matarlo. Él se dedicó a traducir la Biblia de Exactamente. latín a su Hubo idioma. un príncipe que lo tomó y lo Exactamente. escondió para que no fuera muerto. Y Exactamente. durante ese encierro de un año, él se dedicó a traducir las escrituras al alemán, Alemán. que era el idioma de su pueblo. ¿Qué pasó luego de Lutero salir de ese año escondido, porque era escondido, aunque era contra su voluntad, pero era Así escondido? Él vio todo lo que había sucedido y luego, años después, en el 1530, se les llamó a los luteranos a confesar en que ellos creían. Luego de varios edictos, de nombrarlos herejes, luego de quitarles ese nombramiento y luego decir que según sea la religión del rey, tiene que ser la del reino, para eliminar a los luteranos y ver que los luteranos seguían creciendo. Entonces, en 1530... Se le llama eso la confesión de Augsburgo. Así es, Lo dije bien, ¿verdad? Augsburgo. Ok, Augsburgo. Se confiesan todas las creencias que tienen los luteranos. Exacto. Creemos en Dios, creemos en un Dios trino, en el Espíritu Santo, el Hijo, y la Biblia como escritura inspirada. Todos esos estatutos quedaron marcados en la confesión de Augsburgo. Pero aún así la iglesia seguía siendo perseguida. No fue hasta en el 1555 donde se firmó la paz de Augsburgo. Exactamente. Donde ahora la iglesia católica quedaba desligada del Estado y la iglesia, en el momento llamada luterana, volvía a ser legal. Así es, Sí. era legal porque tú sabes, antes de eso ellos vivían en conflicto y en amenaza, como Así tú es. decías, o sea, en amenaza política y militar, Así es. porque eran perseguidos. Se hicieron guerras para eliminarlos. Me hace pensar a los romanos, a los cristianos romanos perseguidos. Exactamente. Pero a los cristianos perseguidos por los romanos, pero en este caso era la paz de Augsburgo resolvió el conflicto que había entre el luteranismo y el emperador de Así aquel es. tiempo. Entonces, en el 1555, ellos consiguieron desarrollarse y expandirse sin amenazas políticas y militares en el territorio romano y germánico, Así porque en es. aquel tiempo y en esas ciudades, en Germania y en Roma, eran muy perseguidos ellos. Entonces, luego de ahí, ellos pudieron desarrollarse y expandirse a otros países y a otros continentes. Mira, en 1740, yo no sé si me estoy adelantando, pero No, está bien. en 1740 se expandió a Norteamérica y los continentes europeos por aquellos comerciantes que viajaban mucho. Y entonces en el siglo XVII los comerciantes llevaron el luteranismo a África Así y es. se expandió a otros continentes y Hay que países. decir que es la tercera rama protestante más grande luego Más de... grande, tiene entre 70 y 80 millones Así de es. personas Aunque creo y que seguidores. en el país no hay mucha presencia de No, los en República luteranos, Dominicana no tanto. pero es una de las ramas más extensas que hay. Pero ya pasando de historia, vamos a hablar sobre cuáles son todavía en el día de hoy sus creencias y si están acorde con las escrituras. No sé si Laura tú tienes ahí parte Sí. de sus confesiones. Sí, así como tú decías anteriormente, Dalvin, ellos tienen todavía actualmente la Biblia como su regla de fe y de práctica, Así es. pero también ellos creen en el credo apostólico, que es un documento que resume las verdades del cristianismo. Si ustedes quieren estos tipos de credos, ustedes lo pueden investigar más profundamente porque el tiempo no nos da en sus Y casas son bien y son extensos. bien extensos, pero son muy interesantes. Exacto, muy importantes de leer. Muy importantes de leer. El credo de Nicea, que en el año 325 después de Cristo se estableció la doctrina de la Trinidad. Ellos Así creen es. en la Trinidad. Exacto. El credo atanasiano, que establece creer en una sola fe universal, que gira en torno al trino Dios. Ellos creen en la Trinidad, por ejemplo, y decimos, en el Catecismo Mayor y Menor de Lutero. Aquí esto es un libro donde habla de las confesiones y trabajos y escritos que Lutero recopiló en su tiempo en vida. Así es. Y ellos también tenían la confesión de Augsburgo,
que ahí están recopilados todas las doctrinas y creencias que que tienen los luteranos. Así Ellos es. tienen ya un libro aparte para ese tipo de doctrinas y creencias. Y también ellos creen, Darwin, en el bautismo de los niños. Eso iba a mencionar. Ellos tienen... Es algo muy, muy importante de notar porque ellos creen en el bautismo de niños, porque ellos lo ven así como un medio de gracia, donde ellos pueden creer, otras personas pueden creer y también los niños pueden creer. Exacto, ellos en tienen esto. dos sacramentos fundamentales. Que Los sacramentos son enseñanzas santas que deben ser cumplidas por la iglesia, que son el bautismo y tienen la Santa Cena o la Cena del Señor. Primero, en parte del bautismo, ellos lo ven como bautismo para salvación. Nosotros no creemos que es para salvación, sino como una muestra de que ya hemos sido salvos, como una confesión a todo el mundo de que ya hemos sido salvos, que no limpia el pecado ni da fe, sino que la fe viene y entonces uno elige ser bautizado. Ellos creen que la fe se crea en el bautismo, por eso es tan importante para ellos bautizar niños. Se Sí, crea porque y ellos entendían que eso agradaba al Señor. Exacto, ellos piensan que la fe se crea al bautizar a los niños y cuando tú eres más adulto, tú te bautizas para fortalecer tu fe. Así ellos lo ven. Y ellos veían también el bautismo de niños como parte de la santificación por medio del Espíritu Santo. Exactamente, como parte esencial para la salvación, para ellos es el bautismo. Para nosotros, eso es una diferencia entre el pueblo actualmente evangélico, los calvinistas y demás, y los luteranos. Ellos piensan que la santificación viene por parte del bautismo y es necesario para la salvación. Y el segundo sacramento, además de que bautizan niños, que se llama paudobautismo, o sea, de primero bautizar antes de creer. Okay. Y los niños, y el segundo sacramento que ellos tienen es el rito de la Cena del Señor. Ellos no creen, como la Iglesia Católica, que literalmente la transustanciación es un proceso en el cual, según la Iglesia Católica, el pan y la sangre pasan a ser literalmente, el pan y el vino pasan a ser literalmente el cuerpo y la carne de Cristo y pierden sus esencias. Ellos creen en la consustanciación, es decir, que el pan sigue siendo pan, pero Cristo está en el rito. Es decir, que Cristo viene literalmente al rito, no deja de ser pan y no deja de ser vino. Es una representación, pero hay algo de espíritu en ello. Ellos piensan eso. Nosotros lo vemos como un recordatorio constante del sacrificio de Cristo. Más que como un rito donde Cristo está presente, porque ya Cristo fue sacrificado una vez y solo una vez para siempre. Yo por eso creo en la consustanciación. Esas son dos diferencias fundamentales, el bautismo para salvación y la consustanciación en el pan y el vino. No sé si tú tienes alguna otra. No, solamente esas. Ok, entonces pasamos a la iglesia en la actualidad. Ellos tienen dos líneas fundamentales. Tiene una línea que se llama Palabra de Dios inspirada e inerrante y otra que tiene la LCMS. Eso es actualmente en Estados Unidos. Ellos tienen dos líneas fundamentales. Pero cabe destacar que me gusta por eso el tema que tenemos este mes, que es una iglesia reformada siempre reformándose, porque es siempre importante ver lo que estamos realizando, nuestras liturgias, nuestro sentir, para adaptarnos siempre a la palabra de Dios. Ustedes... Renovando su entendimiento, así como dice la palabra del Señor. La renovación constante del entendimiento. Porque, ¿qué pasa? Ellos... Por medio de la palabra. Exacto. No por medio de otra cosa. Es importante porque para diferenciar a los luteranos de otras ramas, ellos parecen católicos, literalmente sus padres se visten sus vestimentas, con negro y un lacito blanco, pero permiten el casamiento, porque Martín Lutero se casó, él tenía esposa, y todo eso y demás, pero he visto varias noticias últimamente en la actualidad de los luteranos que han nombrado su primer pastores abiertamente LGBT y apoyando esas ramas. Por eso es importante siempre estar pendientes o conscientes de qué me dice la palabra del Señor acerca de todo lo que yo estoy viviendo. No solamente porque ellos se fundamentan en las Escrituras. Así es. Muchos de los movimientos que hoy no están en las Escrituras se fundamentan en las Escrituras, pero han desviado su mirada de él. Ahí es importante notar esa parte, Dalvin, porque
siempre no somos perfectos. No somos el único perfectos. perfecto es Dios. Entonces, cuando desviamos nuestra mirada de aquel que es nuestro estandarte y nuestro norte a seguir, nos vamos a desviar por las corrientes de este mundo. Entonces, así como pueden haber en otras, también en todas pueden haber. Lo que hay es que saber en dónde yo estoy afincando mi fe, dónde está Exacto. puesta mi mirada, que es algo que siempre recalcamos, debe de estar en la palabra del Señor, porque es que estamos en un mundo donde estamos en manera movediza, o sea, vienen muchas olas, vienen muchas corrientes, entonces hay que saber en qué tú crees, en qué tú estás creyendo, dónde está puesta tu mirada y debe de ser en la palabra del Señor. Así Por eso es es. que surgen todas estas, se incluyen todas estas creencias a las diferentes corrientes por la razón de que se desvía o se distorsiona la palabra del Señor. Y eso lo hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí. Que cuando no se aplica o no se explica y no se expone la palabra de la manera correcta, entonces el pueblo puede desviarse. Entonces Así es. es importante saber de que tu mirada debe de estar puesta en el Señor, no importa lo que se vea. Y eso es importante. En el día de hoy podemos ver como y es interesante de notar que la rama luterana fue una de las únicas que no se ha subdividido a pesar de eso. O sea, es una de las Que no ha habido que no ha divisiones. habido divisiones. Luego la metodista Sí, han dieron habido paso divisiones en a las más demás. divisiones, y han surgido la protestante evangélica y demás. Pero la luterana es una de las que se ha mantenido o sea, sin dividirse, desde la Reforma Protestante hasta nuestros días. Pero ¿qué pasa cuando uno hace constantemente las mismas acciones sin irse me gusta por eso el tema del mes, a reformarse en base a la palabra de Dios, Renovando tu renovando su entendimiento. entendimiento? Podemos a veces caer en esos conflictos de interés y todo eso. Y me gusta Caemos en liturgias. en liturgias que no sabemos, no que no sabemos, sino que no le damos la La importancia importancia. necesaria. No, y a veces también es que no se sabe, Dalvin. Sí, que Por se eso es, desconoce. y estamos en un espacio juvenil, exacto, se desconoce, y estamos en un espacio juvenil y nuestro consejo debe de ser incitar a los jóvenes a escudriñar, o sea, en qué rama tú estás, estudia, conoce la historia. Mi papá siempre me decía, conoce la historia. Porque aquel que no conoce la historia tiende Sí, a repetir los mismos errores. O sea, exacto. tú puedes volver. Entonces, conoce tu historia en el ámbito general, pero ahora hablando de dónde tú crees, a qué iglesia tú asistes, Exacto. en qué línea tú estás. O sea, afinca tu fe, conoce tu historia y si tu historia sea abierto a que la palabra del Señor te confronte. Y si tu historia está tergiversada y la palabra del Señor, el Señor te está confrontando a través de su Espíritu Santo y de su palabra, Y no, hay que hacer un cambio en ese exacto. sentido, pero lo importante es escudriñar, conocer tu historia y saber lo que dice la palabra Y del no tanto Señor. como la historia, sino si en la actualidad, a pesar de la historia, no se ha reformado No eso que sé. se hizo, porque nosotros la iglesia evangélica hemos creído en muchas cosas que no eran bíblicas en Eso es nuestra cierto, historia, así es. pero que en la actualidad hemos reformado esas creencias en base a la palabra de Dios y hemos Exacto. dicho, Porque hemos entendido la palabra de Dios correctamente, exactamente, si exacto. en el lugar donde tú estás no va conforme a la palabra de Dios, es momento de uno, como dice esa frase, reformar nuestro entendimiento, cambiar nuestro entendimiento conforme a la verdad que está en las Escrituras. Así es. Por eso es importante saber todas estas ramas para saber a cuál yo pertenezco, cuál es mi historia y qué se está haciendo hoy en día. Si no es conforme a la palabra de Dios, es tiempo de, como dice nuestro tema de todo el mes, renovar nuestra mente, ser restituidos, ser reformados, conforme es. a la palabra de Dios. Así es. Sin más, este ha sido un programa un poquito denso de historia, pero Así es. esperando que sea de edificación para su vida. Darwin Carrasco, Laura Rodríguez, Dios les bendiga. chao, chao.